Muy buenos días. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo les da la más cordial bienvenida al primer conversatorio UNICEF, Principios Rectores del Uso de la Fuerza. A continuación, le damos la bienvenida a las personas expertas que nos acompañan esta mañana. Maestro Raúl Adair Ochoa Gutiérrez, responsable académico de la UNCED. Maestro Gilberto Lucena Bernal, comisionado en la Unidad de Control de Detenidos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Maestra Estefanía Castilla Góngora, defensora pública del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Licenciado Iván Raúl Bertis Cárdenas, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Antes de dar inicio con el conversatorio, me permito leer una breve reseña de cada uno de nuestros expertos invitados. Gilberto García Bernal es maestro en Derecho Procesal Penal, cuenta también con una maestría y doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal, cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la investigación policial y ha sido parte de la primera generación de la Escuela de Policía de Quintana Roo. Actualmente está comisionado en la Unidad de Control de Detenidos de la Policía de Investigación en la ciudad de Chetumal. Ha ocupado cargos como comandante en unidades especiales en delitos contra la mujer, robo de vehículos, desempeñándose en municipios como Otompe Blanco, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales en uso de la fuerza, sistema acusatorio, entrevista, competencias ISO para formación presencial. Además, ha sido instructor de Guardia Nacional y Policía Estatal en temas como primer respondiente, cadena de custodia y legítima defensa. Bienvenido, maestro Gilberto Lucena Bernal. Estefanía Castilla Góngora es maestra en Derecho Penal por el Centro Universitario Aztlán y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, con experiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, los juzgados penales del Poder Judicial del Estado de Yucatán y actualmente en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. Ha complementado su formación con múltiples talleres, seminarios y conferencias especializadas en sistema penal acusatorio, derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y mecanismos alternativos de solución de controversias. Su participación se distingue por el compromiso con el acceso a la justicia, el enfoque humanista y la promoción de una cultura de la legalidad. Bienvenida, maestra Estefanía Castilla. Iván Raúl Bertis Cárdenas es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con una sólida formación complementaria en juicios orales, derechos humanos, derecho electoral, función policial, cultura de la legalidad y liderazgo en seguridad pública. Ha acumulado más de 600 horas de capacitación especializada en temas clave para el fortalecimiento de la justicia y la seguridad. Se ha desempeñado como asesor jurídico en la Subdirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, brindando acompañamiento legal a policías en actuaciones del fuero común y federal, además de elaborar respuestas jurídicas a autoridades ministeriales y judiciales. Fue integrante del Grupo Motorizado de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, atendiendo delitos de alto impacto como robos con violencia, portación de armas y narcomenudeo. Su experiencia de campo fortalece su visión legal con enfoque operativo. Bienvenido, maestro Iván Bertis. Raúl Alair Ochoa Gutiérrez. Es maestro en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto de Estudios Superiores Bosnia y licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente es doctorante en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Se desempeña como responsable académico de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, donde ha liderado procesos de planeación académica, vinculación institucional, así como diseño curricular para el fortalecimiento de la formación en seguridad y justicia. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, con experiencia como asesor jurídico, inspector, jefe de área y encargado de consignaciones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, así como en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia,
donde ha participado en la elaboración de instrumentos jurídicos, análisis normativos y protección de datos personales. Bienvenido, maestro Raúl Ochoa. A continuación, le cedemos el micrófono al maestro Raúl Ochoa para dar inicio al conversatorio UNSEC, Principios Rectores del Uso de la Fuerza. Buenos días. Sean bienvenidos todas y todos a este primer conversatorio, Principios Rectores del Uso de la Fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Los conversatorios UNSEC son un espacio de diálogo donde se busca profundizar en la actuación de las instituciones que realizan funciones de seguridad a través del intercambio de ideas, la reflexión crítica y la promoción del aprendizaje. Mediante este conversatorio se busca generar un diálogo constructivo que permita enriquecer la comprensión de las áreas de oportunidad que se pueden encontrar durante la actuación policial y la identificación de posibles soluciones o perspectivas alternas de atención. La dinámica del conversatorio es la siguiente. Partiremos de dos preguntas que previamente fueron compartidas a los expertos. Cada uno de ellos dará respuesta de acuerdo a su experiencia. La intención es que ustedes, que son la audiencia, puedan intervenir en cualquier momento del conversatorio para realizar preguntas o comentarios a nuestros invitados, levantando la mano previamente para poder darles la palabra. De igual forma, el experto puede haber algún tipo de interacción, esto con la intención de agotar cada uno de los temas. Si les parece bien, para dar inicio con este conversatorio, me gustaría que cada uno de los expertos nos hablara brevemente acerca de las funciones que desempeña actualmente en su institución, comenzando con la maestra Estefanía Castilla Gómez. Cedo la palabra y el micrófono, maestra. Buenos días, como ya se ha mencionado, soy la defensora pública. Actualmente estoy adscrita al juzgado oral penal de este estado. Es decir, yo como defensora pública asisto a las partes imputadas, las partes detenidas, desde la audiencia de control de la detención, del caso de estar detenido, o en su caso, en la audiencia inicial, cuando es una persona que no está detenida, hasta la etapa de sentencia, es decir, cuando ya ha sentenciado una sentencia absolutoria condenatoria, y por consiguiente, en dado caso, hasta la etapa de segunda instancia, que es cuando es la apelación, o incluso el amparo, que es ya en instancia federal. Actualmente, si bien yo veo desde la etapa de control de la detención, hay compañeros que están adscritos desde una etapa ministerial, que es cuando son detenidos en flagrancia, y por consiguiente, en dado caso de que sean judicializados, es cuando entran los defensores que están adscritos y impulsados. No sé si hay una cosa. Continuamos con el licenciado Bertis. Hola, buen día a todos. Para todos los presentes que ya hemos laborado y para los que no, me presento con ustedes, licenciado Bertes Cárdenas Iván Raúl. Actualmente estoy en la coordinación jurídica de la Policía Estatal. La coordinación jurídica se encarga de velar por la actuación que ustedes realizan en el área operativa y ver que ésta se culmine en una puesta a disposición con éxito desde su inicio hasta su final, con la recepción del Ministerio Público y las actuaciones posteriores antes de el control. Gracias. Cedo la palabra, maestro. Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la universidad por la invitación. Muy agradecido. Y pues también me da gusto ver aquí algunos compañeros, veo caras conocidas. Creo que a lo largo de más de 30 años, pues hemos de alguna u otra manera trabajado juntos en alguna ocasión con los compañeros. Pues bien, dentro de toda esa trayectoria, ahorita estoy desempeñándome en la unidad de control de detenidos de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En esta área, lo que hacemos es precisamente la recepción de los detenidos que nos llevan, ya sea compañeros de la Secretaría o compañeros mismos de la Policía de Investigación. Ahí tenemos pues, los protocolos de recepción de las personas, revisar el certificado médico, ¿sí? Que coincidan con la integridad de la persona que nos están llevando, ¿verdad? Aparte, pues se le hacen algunas preguntas también a la persona que se está llevando calidad de detenido, porque ahí lo vamos a tener nosotros las 48 horas, que es el término constitucional, que va a permanecer a disposición del Ministerio Público. Entonces, durante esas 48 horas va a estar a cargo de nosotros ahí, de la Unidad de Control de Detenidos. Claro, hay dos grupos, trabajamos dos turnos, 24 por 24. Entonces, en el turno que nosotros nos va a tocar tenerlo prácticamente a nuestro resguardo, pues debemos velar por la integridad de ese detenido, ¿no? Este, y también debemos tener el debido cuidado en cuanto a digamos, su permanencia, ¿verdad? Si esa persona está bajo tratamiento médico, en base a la receta, estarle también administrando, ¿verdad? El medicamento de acuerdo a la receta que nos vayan a llevar. Si de repente se requiere traslado también a algún hospital, esto todo es mediante oficio que nos va a mandar el agente del Ministerio Público. Recuerden que el manejo de detenidos también tiene un protocolo, ¿verdad? Es como el manejo de la evidencia. Necesitamos ir nosotros documentando todos los momentos que se mueve esa persona que tenemos bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Si se va a trasladar al hospital, necesitamos tener el oficio que nos ordene o autorice el traslado de la persona, ¿verdad? Cualquier movimiento que se haga con la persona necesitamos documentar. Actualmente existe el Registro Nacional de la Detención, que no es otra cosa que prácticamente seguirle el rastro a la persona desde el momento en que es detenido, hacia dónde fue trasladado, ¿sí? Y de ahí a donde quiera que se mueva esa persona, debe existir un registro, ¿sí? Entonces, pues tiene su grado de responsabilidad, ¿no? Esa unidad. Eso es lo que actualmente estoy desempeñando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. Recuerden que el micrófono se mantiene abierto para que la audiencia pueda realizar las preguntas o comentarios a nuestros invitados, conservando en todo momento la línea del respeto. Las preguntas que se enviaron previamente a los expertos son las siguientes, son 12. La primera es, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para que los elementos de la policía preventiva pudieran mejorar su actuación? Y la segunda es, ¿podría compartir un caso de éxito en el que quede manifiesta la correcta actuación policial? Cedo el micrófono nuevamente a la maestra Estefanía Castilla Gómez. Gracias. Como habla de oportunidad para mejorar, yo creo que de lo que he visto en la práctica sería un mayor apego a lo que son los protocolos de actuación. Protocolos de actuación por cuanto a la detención, al resguardo del lugar del hecho, derechos humanos, sobre todo igual el llenado del pH, que sabemos que es un poco complicado, a veces por la premura, porque hay que poner a disposición a una persona. Sin embargo, el llenado del IPH es muy importante, ya que de ahí depende precisamente el éxito de una investigación cuando hay una persona detenida, ya que en dado caso que sea judicializado, es decir, llevado hasta un juzgado, es el juez que va a valorar a través de ese IPH si estuvo correcta o no esa defensa. Por lo tanto, debe apegarse más a los protocolos de actuación, ya que
pues como dijimos, son los primeros movimientos en muchos casos de tolerancia. Hay que asegurar también el área, los inicios, porque tenemos casos donde no aseguran el área, entran todas las personas que quieren al lugar del hecho y eso ya contamina el área, ya la investigación ya no va a tener objetividad, ya no va a ser, ya esa circunstancia, pues aprovechan los defensores para hacer las mayores incuento y todos los datos o datos de prueba que se generen de esta falta de seguridad a un lugar de hecho, pues va a conllevar a una nulidad y por lo tanto que circunstancias que va a favorecer al imputado. Este caso que tomar en cuenta que no solo es proteger también a la víctima, sino también garantizar una seguridad jurídica en el proceso a la parte imputada. Por parte de pues, esa defensa, pues sí vemos que falta un poco un apego más a esos protocolos de actuación. Y también tenemos que a veces nos falta un poco de objetividad y veracidad por cuanto a estos hechos. Tenemos casos donde incluso dos IPHs se contraponen uno al otro, que conlleva a que como defensores tengamos que denunciar a esos policías. ¿Por qué? Porque quien está mintiendo, eso conlleva a que a lo mejor una persona que sí cometió un hecho, pues quede libre. Y al mismo tiempo una persona que a lo mejor es inocente, pues sea juzgado de manera injusta. Cedo el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? ¿Algún comentario? ¿Uno? Bueno, seguimos con el licenciado Raúl Iván Gertis. Las mismas preguntas, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para elementos de la policía preventiva puedan mejorar su actuación? Y si podría compartir algún caso de éxito en el que quede manifiesta la correcta actuación policial. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Como áreas de oportunidad, concuerdo en parte con la maestra Estefanía. Siento que actualmente necesitamos una capacitación continua y que sea progresiva, que esta únicamente no sea proporcionada para ustedes de forma periódica o cada vez que se tenga que acreditar una evaluación, sino que mi perspectiva es de que esta capacitación tendría que ser diaria, frecuente, porque las exigencias que nos va pidiendo actualmente la sociedad son mayores. Creo que la falta de o la crítica que antes hacía la sociedad hacia nosotros como elementos policiales y que estábamos en esta institución porque no teníamos estudio, conocimiento y era el único trabajo que conseguimos, eso ya quedó obsoleto. Actualmente la gran mayoría de ustedes como elementos policiales son profesionales, preparados, con amplia experiencia laboral, incluso con buen grado académico. Entonces, esto tiene que ir reforzado por todos los manuales que tenemos que conocer, desde primeros auxilios, estamos metidos hasta en apoyo a protección civil, apoyamos a actuarios, entonces tenemos que conocer de todas estas materias para poder llevar a cabo nuestro trabajo lo más apegado a la legalidad, como nos exige todos los protocolos y los manuales. Entonces, considero que es eso, para evitar que ustedes o el trabajo de cualquier orden de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, tenga que estar reforzado día a día con capacitación para que se materialice todas las fuerzas a disposición cuando sea necesario y para que éstas vayan siempre apegadas a la realidad. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Podría compartirnos algún caso de éxito en que quede manifiesta la correcta actuación policial?
porque vaya, ¿no? A veces pareciera de cierta manera, tanto para el público como para la comunidad o para, en este caso, la sociedad en general, que pues no hacemos nuestro trabajo cuando realmente ha habido muchas puestas a disposición, muchos IPH con casos de éxito, mayormente se toma lo negativo, pero no se toma lo positivo, a veces ni siquiera sale en público, ¿no? O si sale no es tan bien señalado. Entonces no sé si pudiera compartir algún caso de éxito donde el uso de la fuerza, pues la actuación del policía en cuanto al uso de la fuerza haya sido bien recibida por la fiscalía. Ok, gracias. En un segundo cuestionamiento que me realiza el licenciado Raúl Adair Ochoa, efectivamente, la verdad, desde esta parte les puedo decir que admiro su trabajo, admiro la forma en que la desempeñan y con la gran mayoría que he tenido la oportunidad de compartir el, tanto la operatividad como la oficina para llevar a cabo una puesta a disposición. He visto que tienen actitud, ganas, que son personas proactivas, que únicamente no son reactivas y están esperando alguna orden, sino que toman iniciativa para velar por la seguridad pública de todos los ciudadanos. Entonces, les reconozco su labor y sobre una actuación policial correcta que haya notado de ustedes, creo que sobran, sobran intervenciones en las que ustedes hayan hecho su trabajo bien, pero por mencionar alguna de las más recientes, tenemos el evento de una privación ilegal de la libertad que tuvimos aquí en la avenida Paolo con Nicolás Bravo, donde los elementos actuaron de la manera correcta, idónea y de forma inmediata, ¿no? Ante la petición de una víctima que estuvo en todo momento bajo riesgo real, actual, donde lo querían privar de su libertad y al hacerles cuestionamiento o la manifestación de solicitud de apoyo a una unidad policial, estos vieron a las personas señaladas como agresores, como imputados, y los cuales los elementos policiales al verlos armados, que eran un grupo de 4 o 5 personas a bordo de un vehículo, actuaron de forma adecuada, utilizando los niveles de uso de la fuerza, comandos verbales, señalización de sus dispositivos, códigos de seguridad, y al no hacer caso a ninguna de estas niveles del uso de la fuerza es que se vieron en la necesidad absoluta de repeler la agresión y culminar una puesta a disposición donde hubo una intervención de ambas partes, tanto de las personas agresoras que dispararon en primer momento, en primera instancia, hacia los elementos policiales y estos repelieron la agresión en contra de ellos. Entonces, esta es una de las eventos o intervenciones que tal vez estuvo un poquito viral en las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales luego ponen otras versiones que no son las que ocurrieron, ¿no? Entonces, esta es una situación muy importante para la Secretaría donde lograron evitar la privación ilegal de la libertad de la persona. Muchísimas gracias, licenciado. De nada. Eh, Continuamos con las mismas preguntas para el maestro Gilberto Lucena Bernal. Eh, Gracias. Muchas gracias. Pues, mire, realmente, en mi caso, me tocó ser de los egresados de la primera generación aquí de la Escuela de Policía. Yo ingresé a lo que fue la Escuela de Policía en el año de 1990, a los 16 años.
A los 18 años ya había yo egresado como policía de investigación en 1992 y me ha tocado ser testigo de los cambios que se han dado en la policía. Sí. Al principio, necesitábamos más que nada, pues, sí, los conocimientos indispensables para ser policía. Desde luego, aquí nos dieron la formación en conocimientos de derecho, de criminalística, de criminología, de derechos humanos, etc. Pero todavía no entraba la reforma de junio del 2008, la reforma al sistema de justicia penal. Y mayormente cómo trabajábamos, bueno, en ese entonces acuérdense que la reina de las pruebas era la confesión. ¿Eh? No necesitábamos esforzarnos mucho como policías, ¿sí? Pues ya sea que se detuviera en flagrancia a la persona o ya sea que mediante una averiguación previa se reunía el informe de investigación, localizabas tú al probable responsable, lo entrevistabas, ¿sí? Y localizabas 2, 3 testigos y te decían, no, pues sí fue, yo lo vi a tal hora que X. Lo entrevistabas y pues tú te decías, no, pues sí, yo fui, ¿no? Mayormente, y esa confesión de la persona le bastaba al Ministerio Público, ¿sí? Para integrar su carpeta, su averiguación previa, con el informe de la policía ya le daba la validez. Y no solamente el Ministerio Público, llegaba con el juez y el juez también validaba ese informe de investigación en donde la confesión de la persona, pues, más los testigos que reunía la policía, y era suficiente y salía el orden de aprehensión. Entonces, y no solamente aquí en Quintana Roo, esto era a nivel nacional. Estábamos bajo el sistema que se llamaba inquisitorio. ¿Eh? Cuando viene la reforma del 2008, viene un cambio totalmente de 90 grados, ¿verdad? Sí, y nos hacen a nosotros, nos vemos forzados a cambiar nuestra manera de trabajar, a toda la policía. Ahora, viene la cartilla de derechos, ¿sí? Al cual había que, una vez que tenías a la persona, leerle sus derechos, no solo leerle, respetarte esos derechos. Entonces, pues muchos compañeros tuvieron tuvimos que emigrar y actualizarnos, ¿sí? Para no vernos en problemas legales, porque ya traíamos una manera de trabajar totalmente diferente. Ahora, sabes que ya no puedes tú entrevistar al acusado. No lo puedes entrevistar. Lo único que tienes que hacer con esta persona es tomarle sus datos generales, ¿no? Es individualizarlo, es adornarlo nada más. ¿Okay? Y esto en cuanto a la policía de investigación, ¿verdad? Tú mandabas tu informe al Ministerio Público y si es que localizabas a los testigos, ¿no? Pero al imputado, ahora ya ese es un nuevo término, a la persona que se le investiga se le denomina imputado en esa etapa de la investigación y ya el Ministerio Público es el encargado de citarlo. También el tema de los derechos humanos vino a cambiar la función en cuanto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Tuvimos que actualizar, tuvimos que estudiar también y luego ya de manera más reciente viene pues el uso ya de la tecnología y también las nuevas reformas a las leyes hacen que la policía se tenga que actualizar. Como bien lo menciona el maestro Pertis Cárdenas, tenemos que estar actualizados día con día, porque el derecho es dinámico. Hay cosas que anteriormente eran catalogadas como delito y actualmente ya no. Otras que no eran catalogadas como delito y ahora sí, por ejemplo,
la ley de protección a la vida animal, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar al día con los conocimientos. Yo le platicaba aquí al maestro Raúl de que este tema de la universidad, eh, qué bueno que tengamos una universidad ya aquí en Quintana Roo, porque ahora el policía tenemos, nos tienen que ver de manera diferente en la misma sociedad, ¿sí? Porque ahora el policía es una persona con conocimientos, una persona preparada, ¿sí? Con un grado ya académico y que pues, va a salir a la calle para brindar un mejor servicio. Y la sociedad tiene que cambiar esa visión que tiene hacia el policía. En cuanto a las áreas de oportunidad, ahora ya no nada más necesitamos la fuerza, ¿verdad? Para ahí detener a una persona. Se necesitan ya conocimientos en tecnología, ¿sí? Habilidades de comunicación. ¿Cómo te vas a dirigir tú hacia la persona? ¿Cómo vas a recepcionar esa información que la persona te está dando? ¿Sí? Tienes que tener esa habilidad también como policía para solucionar problemas. En ninguna otra profesión se requiere tener tanta lucidez y esa capacidad de reacción inmediata, podemos decirlo, ¿sí? Porque tú tienes que decidir en ese momento, ¿sí? Si vas a actuar y de qué manera vas a actuar cuando estás recibiendo el reporte, ya sea que lo recibas vía radio, ya sea que lo recibas porque se te acercó la persona y te dijo, señor policía, aquí está pasando un detalle, ¿no? Algo tan insignificante que podamos pensar, una violencia familiar. Ok, acudes, y una violencia familiar tiene un grado tremendo de riesgo para el policía, porque esa pareja que a la que están violentando, ¿sí? El sujeto activo está bajo un estrés, ¿sí? Su ánimo está por los cielos. Entonces, llega el policía y tú piensas, "Ah, es una violencia familiar". Y si esa persona está armada, lo que ya ocurrió en la ciudad de Cancún, ¿sí? Esa persona está armada y te va a recibir a balazos. Él se va a querer desquitar con el que llegue, ¿no? Entonces, fíjense, si han agredido a la propia pareja, les ha privado de la vida, que no quieran arremeter contra el policía. Entonces, por eso es que el policía tiene que estar al 100 con esa capacidad, ¿sí? Y saber cómo es que va a actuar, ¿sí? Cómo es que va a solucionar ese conflicto. Muchos compañeros han perdido la vida ahí por la confianza, porque no miden de repente la consecuencia de ese reporte, que al principio parecía insignificante, ¿sí? Los conocimientos legales también, hasta qué punto, porque si esa persona está armada, si ya me está apuntando o intenta apuntarme, ¿no? Debo tener los conocimientos legales y para saber actuar y cómo actuar en ese momento. Porque muchos dicen, no, es que si le disparo, ¿no? ¿O qué pasa si la persona lo que tiene ahí es un arma de fuego y yo le disparo con mi arma de fuego? Entonces, el conocimiento legal nos va a ayudar a actuar de una manera asertiva, ¿sí? O sea, y eso nos va a dar también la seguridad de nuestra actuación, el tener el conocimiento, porque tenemos que actuar de manera rápida, de manera pronta. ¿Sí? Primero, para defender nuestra propia integridad, ¿sí? Y luego, pues, nosotros vamos a brindar ese servicio de protección, ¿no? La habilidad física tampoco la debemos dejar por alto, ¿no? A veces es cierto que el trabajo continuo y todo, pues en ocasiones no nos da ya la energía para levantarse temprano y ir a caminar, pero es importante también. Ciertamente, uno de los grandes problemas que tenemos como policías es que por los turnos de trabajo no comes a tu hora, no duermes las horas suficientes. Entonces, eso repercute en nuestra salud también. Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte también para cuidar nuestra salud. Creo que, como les decía, en ninguna otra profesión se le va a exigir tanto como el policía, ¿sí?
el otro punto, el conocimiento también y por las habilidades en el manejo de la tecnología. Sí, ahorita, si nos quedamos atrás, la delincuencia está al día, ya manejan drones, ¿sí? Entonces, y si nosotros no estamos ahí al corriente con la tecnología, ahí es donde se pueden, también, ok, que si el policía ya se cansó de andar en la calle, pero ya tomaste 2, 3 cursos y ya puedes manejar otro tipo ya tienes otra capacidad, ¿sí? Dentro de la policía ya hay esas áreas en donde también, si tú acreditas ese conocimiento, quiero cambiar esa área, un área de inteligencia, ¿no? Yo creo que debería ser, después de que ya estás 10, 15 años en la calle, la oportunidad de cambiar de área, ¿sí? Ahora quiero estar aquí en esta área, ¿no? O sea, el manejo de los metadatos también, saber si una fotografía es real, es falsa, ¿sí? Entonces es impresionante los lugares donde podemos desarrollarnos como policía, ¿no? Entonces, para mí, yo todavía no me canso de ser policía, ¿verdad? Casos en donde de la buena actuación de la policía sobran, como dice el maestro. Creo que el último caso lo vimos con la actuación en donde hubo un robo de efectivo en el aeropuerto. Compañeros de la Secretaría lograron la intercepción del vehículo, se aseguró el dinero. Esos son los puntos buenos, ¿sí? Esos son los puntos buenos de la policía. Entonces, eso hay que realzarlo, ¿verdad? Porque la gente siempre te va a señalar los errores, los puntos débiles, ¿no? Y la verdad es que felicito a los compañeros, a todos ustedes. Y también la invitación a seguir profesionalizándose. Creo que no hay edad para decir ya no estoy en edad. No, siempre estamos a tiempo de explorar un área nueva, un nuevo aprendizaje. Ahora se califica en base a lo platicábamos, ¿no? ¿Qué haces tú con ese conocimiento que tienes, verdad? Porque no nada más es tener el conocimiento. eh, Ahora debes tener esa capacidad tú para también compartirlo, ¿no? Y ponerlo en práctica, porque es el saber ser, ¿sí? Y el saber hacer. Entonces todo esto ya viene también, lo vamos a estar escuchando muy seguido, ¿no? Los niveles, se llama, de acuerdo a la taxonomía del club. ¿Sí? Pero pues, ¿alguna pregunta, compañeros? Algo que... Adelante, Juan. Bueno, no, estamos leyendo todo. La pregunta es para la maestra de cristiano, en su experiencia personal en el área penal, pues, o áreas, para usted, ¿cuáles son los motivos principales o más recurrentes aquí en el municipio de Otompe Blanco para que los controles de detención no prosperen? ¿Qué usted ha visto en su experiencia que sea más recurrente aquí en Otompe Blanco? Eh, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Lo último que tengo expuesto ahorita en este momento es precisamente la contradicción que a veces puede sufrir el llenado de actas de un IPH. Porque entendemos que son varios policías los que intervienen en una detención, incluso a veces tienen refuerzos, dependiendo del caso. Y con el fin de hacerlo más rápido, más también por velar los intereses de la parte imputada, pues cada policía tiene una función dentro de ese IPH, cada quien realiza una diligencia determinada, pero a veces esas circunstancias se contradicen entre ellos mismos y es donde aprovechamos, decimos, bueno, si 3 policías, por ejemplo, estuvieron en la detención, están conscientes de que bien cada quien desde su perspectiva fue un derecho, pero no es posible que se contradigan entre ellos y a la vez con los testigos.
Entonces, a veces esas contradicciones son los que se toman en cuenta por parte del juzgador al resolver una situación jurídica del imputado para decir que esa detención no le genera certeza por la forma en que ocurrió esa detención. Puede también, hay que tomar en cuenta que también como es un sistema desformalizado aún así, y estamos en una etapa inicial, hay un control de detención se va a basar, aparte del IPH, por diversos actuaciones que haya realizado el Ministerio Público, por ejemplo, la solicitud que hacen de las papeletas del 911, etcétera. Entonces, lo último que he tenido, por ejemplo, es que el propio IPH se contradice con incluso lo que dice la papeleta. Y tenemos conocimiento que es el policía que realiza el IPH, es el que hace reportes, incluso hace los informa paso a paso de sus actuaciones y queda registrado en esa papeleta. Y esos dos actos de investigación se contraponen y conlleva a que el juez no que genere duda en esa circunstancia y por ende no pueda calificar de legal esa detención. Por esa contradicción de que son dos documentos oficiales que genera uno de la policía del 911 que no le da certeza al cruzador. He tenido incluso en este caso, me parece recientemente dos, que conlleva a una no legal intención. Esa contradicción que hay o que se genera de estas actuaciones. Pero uno de los tiempos más No, no de los tiempos, sino precisamente de las personas, bueno, en el caso de YouTube en concreto, de las personas que están informando. Por ejemplo, aquí nos informaban en caso concreto que eran 3 policías que intervinieron al momento de la detención. Sin embargo, en el momento que rinden la papeleta 911, nos informan que fueron 2 policías únicamente y que con posterioridad requieren más elementos para asegurar el área y ese tercer elemento que supuestamente estuvo desde el inicio, pues no, llega como refuerzo. Esa contradicción, pues ya concatenado con lo demás, ya no da certeza de que todas esas actuaciones se hicieron con apego a la legalidad y por ende el juzgador dictó un no control de detención y por lo tanto todo el actuado es nulo. Los micrófonos siguen abiertos. Personalmente sí les digo al personal operativo o al que está en calle, este es el momento, tienen a las personas expertas aquí que les pudieran contestar algún cuestionamiento, alguna duda en cuanto a su actuación policial cuando están, digamos, en el operativo en la calle, pues ahí sí, no, vaya, no van a tener a estas personas para poderles preguntar. ¿Qué nos perjudicaría? Y en su momento, por ejemplo, nosotros estamos deteniendo, cada tuvimos una persona que se metió y estamos haciendo el procedimiento y de repente sale una nota donde nuestra propia secretaría ya anunció que está detenida la persona por tal delito. Y ni siquiera lo hemos puesto a disposición. O sea, que se ha anunciado. Anunciado en las redes sociales. En la página podríamos decir de secretaría. Bueno, es que nosotros lo que nos vamos a basar al momento de hacer los actos con las sesiones de defensa, pues nos vamos a centrar en lo que dice la carpeta de investigación. Si publican o no publican, pues sí, vamos a analizar si esa información nos sirve o no nos sirve. Pero nosotros nos tenemos que centrar primero en lo que dice la carpeta de investigación. Si la carpeta de investigación con el IPH se ajusta a los tiempos, a la legalidad, a los protocolos, pues esa nota pues va a ser nada más una nota, ¿no? Ujú. Bueno, igual nada más apoyando a lo que menciona posteriormente hacia la maestra. Efectivamente, digo, la fiscalía tiene la facultad de tracción de situaciones, de casos, de delitos. Entonces, si delito y las horas publicadas y los tiempos publicados, lugar de la intervención, lugar de la detención,
todo concuerda con lo que tú tienes plasmado en tu puesta a disposición, pues no había ningún problema, aparte de la protección de ciertos datos personales, nombres, el sombreado de imágenes, caras, personas, por el principio de presunción de inocencia. Pues hasta el momento sería lo único, que no haya discrepancia en estas situaciones. Nada más aportando de... Sí, bueno, acuérdense, como dice el conversatorio, son principios rectores de la función policial. ¿En dónde vamos a encontrar esos principios rectores? En el artículo 21 de la Constitución Política. Y ahí tenemos, entre los principios rectores, tenemos la objetividad, la ciencia, honradez, respeto a los derechos humanos, pero en cuanto a la objetividad, fíjense, en el llenado de nuestro IPH, precisamente, ahí reside todo lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que también se demanda una parte a la 911, porque desde que recibimos el reporte, ya están registrando. ¿Quién acude? Ah, pues fulanito, ¿no? Y ahí y ahí lo están preguntando. Y ya llegaste, ¿qué fuiste? Mándame el extracto. Entonces, yo creo que al 911 al primero que tú te mandas, le dices, te olvidas, y luego llegas, quieres hacer tu IPH y a veces, si no tienes un registro preciso, aquí es donde vienen de repente los problemas, porque ya le cambiaste que no participaron dos, participaron tres, o le quisiste adecuar un horario para que case. Entonces todo, y acuérdate que ya mandaste un primer extracto y hay una papeleta. Entonces ahorita los defensores ya se lo saben, dicen, a ver, no, mándame copia del reporte. Cotejan con tu IPH y si tú ya modificaste algo en tu IPH, ya no va a ser igual. Entonces, allí es en donde te dicen, bueno, aunque tú no hiciste algo malo, pero pues con el hecho de ya cambiarle, de repente que en vez de dos, hiciste tres, o cambiaste los horarios, pues eso ya genera duda, que dice la licenciada, que genera duda al juez. ¿Y qué es lo que califica el juez cuando en la audiencia de control de la decisión? Califican la legalidad, no califican si es o no es culpable, califican la legalidad de la decisión. Entonces, si no está bien objetivo nuestro IPH, ahí es donde hasta podemos tener problemas nosotros, ¿verdad? Por alguna manipulación ahí o cambiar elementos para que cuadre, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Actuar con objetividad en la redacción de nuestro IPH. Abonando a lo que comentan los expertos, sí, efectivamente, dentro de los que mencionó, de los textos rectores se encuentra el de la legalidad y pues nosotros no tenemos que estar dentro de un marco jurídico, un marco legal. Entonces, no hay ninguna ley que, bueno, al menos que yo sepa, donde tengamos que anunciar, por ejemplo, hace 5 todas las actuaciones, ¿sí? Primeramente, lo que tenemos que hacer, primeramente, es llenar nuestro IPH, tiene que llevar el proceso de consignación, cuando estás un IPH, es parte de una carpeta de investigación. Al ser parte de una carpeta de investigación, ahí aparecen circunstancias de modo, tiempo, lugar, que solo ustedes saben, o de la persona que está en el momento, ¿no? Entonces, realmente sí, eh, afecta, como dice aquí la maestra, eh, afecta de cierta manera, incluso pudiendo quedar la persona detenida en libertad, si hay una contradicción, porque obviamente no puede decir una cosa en el IPH y estar en otros lados, incluso como dice, ¿no? En redes sociales, esa información, que es información incluso muy valiosa, que es importante y que abona. En una ocasión muy particular, eh, personalmente tuve una puesta a disposición, eh, ya tiene unos años, habíamos reportado, lo habíamos puesto en el IPH cierto número de indicios. No sé por qué razón, al momento de la cadena de custodia, pues no apareció un indicio, pero ya había aparecido en las redes sociales. Entonces sí hubo una implicación legal
para un problema que, digamos, legal que tuvo en este caso, el primer respondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se reportaron 10 objetos y aparecieron 9, ¿no? No sé dónde quedó la bolita porque hay una cadena de custodia y eso ahora sí que ahí no podría yo mencionar qué es lo que sucedió, pero sí se da. O sea, no puede tener una cosa reportada en el IPH y otra cosa que esté circulando sobre todo, ¿no? Porque son parte de una carpeta de investigación. Entonces sí hay que tener cuidado al momento de la información, de proporcionar información. Sí, efectivamente, en ningún lado tampoco comenta que no podamos dar información, en este caso, a nuestras autoridades, ¿no? Sin embargo, sí, como bien menciona el licenciado Vértiz, cuidando las medidas, sin proporcionar nombres en caso de víctimas, en caso de personas en situación de vulnerabilidad, en caso de personas de delitos de tipo sexual o de delincuencia organizada, muchísimo menos, ¿no? Poner ahí puntualmente muchos detalles y todo para informes, pues sí, hay que tener cierta cautela al momento de hacerlo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta en cuanto al uso de la fuerza. Compañeras, compañeros de la guardia, Nada más sí, adelante. apoyando también su actuación de ustedes, en realidad, como bien lo dice nuestras leyes, lo que le tiene que dar prioridad de ustedes es a su puesta a disposición, a la inmediatez y con respecto a lo de las publicaciones de redes sociales y cosas así. No sé qué departamento se encargará de dicha acción, pero pues ustedes tienen que en todo momento priorizar el tema de su puesta a disposición, su detenido, ver que sea puesto a la autoridad competente lo más pronto, sin dilatar sus acciones. Entonces, ahí no sé si también les pida parte de esa información, pero tendrían ustedes que ver con su mando inmediato de que les permita realizar un trabajo de acuerdo a la apuesta para que la culminen y después de la culminación de la misma, ya ver qué situaciones seguirían con las publicaciones, ¿no? Que ya es otro departamento. Y en cuestión de, hace ratito ya no pude opinar sobre la situación que preguntaba el licenciado Mares. Fíjate que actualmente temas de control de detenciones, en situaciones de violencia familiar hemos tenido muchas contradicciones. El elemento policial atiende a la víctima, la entrevista, le refiere violencia familiar, por decirlo de esa manera, sin tocar todo el bagaje de hechos, ¿no? Puntualizar. Violencia familiar, que la abarcan en una femenina. Cuando dentro de esa entrevista hay elementos que hacen que el Ministerio Público ya no catalogue esa apuesta como violencia familiar, sino que la reclasifique a un delito mayor como podría ser tentativa de feminicidio, feminicidio, incluso violación, es cuando muchas veces las víctimas tratan de reflectarse con el Ministerio Público o incluso en las audiencias dicen que sí solicitaron el auxilio, que sí pidieron la intervención de la policía, pero que ellos querían que sea turnado a una falta administrativa u otras situaciones. Entonces, en ese tema del IPH nada más es en todo momento tratar de registrar, documentar, informar la situación. O sea, tienen muchos medios. Desafortunadamente, nuestras unidades policiales sí tienen cámaras, entonces ahí está registrando ciertas situaciones, pero también como parte de nuestro trabajo, algunos tendríamos que pues, invertirle un poquito más, ¿no? En un bodycam para tener otra certeza de esa forma
de que los hechos están ocurriendo como manifiesta la víctima y que no hay situaciones de que se esté implantando evidencia o que se estén llevando a cabo delitos que no se están cometiendo. Solo eso. En este caso sería un invento sin delito. Si no quiere la intervención o carretera y todo esto, y ya no quisiera la intervención, como elemento no se podría hacer un interés sin detenido, como que quede para un antecedente. A tu cura. Bueno, digo, en esta situación, el tema de con detenido, sin detenido, son situaciones de que es la importancia de saber diferenciar entre las faltas administrativas y los delitos. El tema de ahora es que, por ejemplo, con el perdón de algunas femeninas que están aquí presentes, no quiero mencionar que todas sean así, pero tuvimos un caso de una dama que exigía que le compraran una pizza y como no le compraron la pizza, decidió reportar a su pareja por un tema de violencia familiar, cuando la naturaleza del hecho que es económico, que es una exigencia, digo, no estamos para ver si tenía otra opción de comer en su domicilio, pero que también te quieran intentar a la autoridad un delito está medio complicado. Entonces, sí es mucho de la experiencia de ustedes como policías, hablar en primera instancia con la víctima, saber qué es lo que quiere, qué es lo que ocurrió, y de ahí empezar a catalogar. Si esta manifestación de la femenina en realidad es un delito o es una falta administrativa, porque con este ejemplo que te digo, si llegas y te dices es que no me quiso comprar una pizza, los dices no amerita una violencia familiar. O sea, tal vez te pudo proporcionar otro tipo de cena, desayuno, comida, pero no que ella quería la pizza. Entonces, sí es mucho tema de focal, priorizar en la víctima. ¿Qué es lo que te manifiesta? ¿A qué horas ocurrieron los hechos? Todas las circunstancias, el tiempo, modo y lugar. Y de ahí empezar a decidir si es una falta efectiva o un delito. Pero siempre respaldar la acción, como tú dices, con un policial homologado. Si ella te manifiesta eso, pues hay que darle la atención, ¿no? Los micrófonos siguen abiertos, compañeras, compañeros. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? ¿Están abiertos? Un proceso penal, el momento de la decisión de evidencia, otras, son todas las etapas en sí y hasta dónde llega esta actuación. Bueno, ese sistema se divide en tres etapas. Empezamos con la etapa inicial, bueno, una vez judicializado, esa etapa inicial con la formulación de imputación, la etapa intermedia y la etapa del juicio. Como elementos, tienen intervención incluso hasta la etapa de juicio, cuando son llamados como testigos, para declarar por cuanto a lo que saben, les consta, porque fueron los primeros respondientes, ¿no? Los que llenan el IPH, y con base a eso va a ser el interrogatorio, entonces es oral y muchas veces no van por los nervios, se les olvidan datos, tienen que pues ir muy preparados, sí, pero esa es la etapa de juicio, cuando se citan como testigos, donde ya tendrán su intervención. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Compañeras? ¿Seguros? Soy
Hace me pidieron tanto claro que para buscar un café y cuestionarle sobre tiempo, porque hubo el tiempo para prevenir y lo planifiqué a las 7 de la mañana. Entonces, allí le dice que verificar y yo no lo realicé. Si tú has tenido compañeros y también fue eso. Siete, porque eso es una soltera de tanto par. Entonces, ellos empezaron y decían, ¿por qué no son tipo? Si el tipo detenido 17 igual a una de la mañana, su defensor recibió esperando un certificado. Pero nosotros estamos ahí en corre y el policía llega y dice, ¿sabes qué? Por favor, necesito un certificado. Y ahí me cuestionaban, si tiene lesiones que pongan en riesgo su salud, va a ser responsabilidad de usted o no lo porque algo mentir solo. Pero si a mí no me avisa el policía que hay un detenido por cuestión de la parte y que pasan 2 o 3 o 4 horas hasta que yo certifique, en ese lapso de tiempo, si está, tiene alguna científica que va a ir a ser un padecimiento crónico, si se mueren ser detenidos, yo participaré en la responsabilidad. Entonces, lo quiero ahí quiero decir, esta pregunta sí me la tengo conmigo y ahorita empezaron ustedes, hicieron que me calmo, me ayude, qué es lo que yo